Shalom, este es el capítulo 4 del libro de Daniel, segunda parte. La semana pasada vimos un poco de este capítulo que se refiere principalmente al segundo sueño del rey Nabucodonosor y hablábamos que mandó traer, verso 7, magos, astrólogos, caldeos, adivinos y les dijo el sueño delante de ellos y nunca le mostraron la declaración. Hasta tanto que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre también es Baal Sasar, como el nombre de mi Dios, dijo el rey Nabucodonosor, y en el cual hay espíritu de los dioses santos, y dije el sueño delante de él, y luego empieza a narrar el sueño. Y también vimos que el, el nombre que le puso en este caso a Daniel, fue en base a la deidad que él, ah, o una de sus deidades, y Baal significa señor, y Sazar creo que significa sabiduría, o a quien, al, el Dios que le da sabiduría a los de Babilonia en este, o señor de sabiduría en este contexto. Y los sabios nos dicen que cuando me refiero a los sabios, me refiero a los sabios de Israel. Tradicionalmente se les dice en el hebreo como hakma, hakamim, es el plural de hakma, sabiduría, hakamim, los sabios. Y también hay un acróstico en la literatura rabínica, se les llama Hasal, que es Hakamim, los sabios, Tsekreinu, a quienes recordamos, Leverajá, con bendiciones. Entonces, cuando uno lee en los libros ortodoxos que dicen, y Hasal opina, Hasal es Hakamim, Tsekreinu, Leverajá, nuestros sabios a los cuales recordamos con bendiciones. Y entonces, cuando yo me refiero a nuestros sabios, me refiero a los sabios del pueblo de Israel. Normalmente, algunas veces no se especifica con detalle a qué sabios está uno refiriendo, porque son generaciones de sabios, pero es una manera de aclararle a la audiencia, aclararle a la audiencia que uno está tomando como referencia los comentarios de los sabios de Israel en cualquiera de sus generaciones. Y normalmente la gente que escucha a los rabís en este contexto sabe que el rabí no le va a mentir y no le está dando información extra, en este caso rabínica o ajena a la escritura. Que por cierto, cuando los sabios, perdón, los rabís, o en los Beit Midrash, en las casas de estudio, ellos hacen alusión a los sabios, lo dicen generalizadamente, que es lo que estoy diciendo, pero muy rara vez, casi nunca, ellos hacen alusión a puntos de vista que se encuentren en este contexto, en conceptos teológicos, cristianos, o puede ser en otra religión, en referencia al Islam, o en otro tipo de religiones. Entonces, si lo hacen, enfáticamente lo hacen tal vez nombrando el, el punto que estén diciendo y que habla tal religión. Pero cuando dicen comentarios de los sabios, normalmente lo dicen generalizadamente. Entonces, uno toma el hábito de ellos de decir que los sabios de Israel dicen esto para enfatizar que estos conceptos no los he tomado de la teología ni alguna ciencia secular, o de un pensamiento ajeno al marco mental judío. Y nada más quería aclarar eso tal vez algunas personas ya lo saben, pero algunas otras tal vez no lo saben. Y para aclarar el tipo de lenguaje que se utiliza dentro del judaísmo cuando se está hablando de comentarios,
de Jajamim o de Hasal, en referencia a algún libro en particular o un versículo en particular. Y Hasal o Jajamim puede incluir desde comentarios de los Tanaim, que son los sabios de la Mishnah, hasta comentarios de los sabios de la Gemara, que son los Aharonim, los posteriores de los Tanaim, y puede ser también de los Rishonim, eh, entre los cuales están Rashi, el Rambam, todos ellos que vienen después del año 1000, 1100, 1200 hacia acá, y luego vienen los sabios más modernos. Todo esto viene en Wikipedia, ahí puede usted buscar eras, eras de comentarios de los rabís o de la Torá, y vienen gráficas con los Tanaim, Rishonim, Aharonim y todo este tipo de ah, cronología en cuanto a los sabios del pueblo de Israel. ¿Alguien tiene preguntas respecto a eso? Entonces, voy a continuar aquí. El rey Nabucodonosor, dicen los sabios, que no le llamó a Daniel cuando tuvo este sueño porque pensó que este sueño no era tan complicado como el primer sueño que tuvo, y creyó que Daniel, quien representa al Elohim de Abraham, Yitzhak y Jacob, el Elohim altísimo, cuando decimos en el Amidá, el Elión, es el Elohim altísimo. También creo que viene en el Salmo 91, el León. Y Nabucodonosor no quería molestar al contacto que es del Elohim altísimo, en este caso Daniel, porque pensó que este sueño podría resolverse sin molestar al Elohim de Elohims, o al Rey de Reyes, o al Señor de Señores. No lo quería molestar. Entonces pensó que tal vez este sueño podría ser resuelto acudiendo a deidades menores, cosa que los sabios entienden que era un adorador de idolatría, Nabucodonosor, y que no había aprendido su lección desde cuando Daniel viene a dar la respuesta de que no hay muchos dioses, sino hay un solo Elohim verdadero. Y, y ahora está enfáticamente dándonos a entender en este capítulo 4 que sigue creyendo que aparte del Elohim de Abraham, Yitzhak y Jacob, que es el creador del universo, bendito es su nombre, él cree que sigue habiendo deidades pequeñas, que es básicamente lo que practican en este caso en Babilonia, como en muchas otras culturas. Y entonces, como los sabios de Babilonia, magos, astrólogos, caldeos, adivinos, no le pudieron ayudar, manda a traer a Baal Zazar, o al que representa al Señor de la sabiduría. Y, y le empieza a narrar el sueño, y casi toda la descripción en medio del capítulo es acerca de este sueño, que básicamente soñó este árbol. Y lo voy a leer desde el verso 13. Veían las visiones de mi cabeza en mi cama. Un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente, decía así: corten el árbol y corten sus ramas, derriben su copa, derramen su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejarán en la tierra, y con atadura de hierro y de metal entre la hierba del campo, y se ha mojado con el rocío del cielo, y su parte con las bestias en la hierba de la tierra. Y su corazón se ha mudado de corazón de hombre, y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos, o sea, 7 años. Pues en este sueño, en esta visión que está teniendo el rey Nabucodonosor, está viendo un árbol, pero de repente la visión de árbol se torna, cuando lo cortan, se torna a una
a una bestia, a un animal, que entendemos que se le está dando el mensaje al rey Nabucodonosor, que él es un árbol enorme y que se le ha dado poder de parte del Elohim Altísimo con un propósito, y, pero por no reconocer al Elohim Altísimo y entender, obviamente, el mensaje que aunque el rey Nabucodonosor destruyó el santo templo en la santa ciudad de Jerusalén, y esto es literalmente una desgracia en todo el mundo, que la casa del Elohim Altísimo, que Él, nuestro Padre Celestial, bendito sea su nombre, permite que este perverso venga y lo destruye. Nuestros sabios de bendita memoria nos explican que el rey Nabucodonosor, cuando estaba con el ejército de Asiria, no era sino un soldado raso, era un oficial de menor rango, y cuando viene el ejército de Asiria, se me fue el nombre del rey de Asiria, viene con su ejército. eh, Nabucodonosor es testigo ocular de que el ángel Gabriel viene y derrota al ejército. Entonces, cuando huyen, después el Eterno permite que Nabucodonosor, que es de los pocos que quedan con vida, am, comience a tomar poder y forma su propio ejército y derrota al ejército de Asiria, y ahora vemos que se convierte en un rey que, de los pocos reyes que menciona la Gemara, gobiernan, le llaman Lequipá, por todo el globo terráqueo, en toda la quipa o toda la cubierta de la tierra. Y por sentir que Él es el quien tiene el control de todo el mundo, el Eterno le está mandando un mensaje claro a través de estos sueños, y a través de los mensajes de estos sueños que nadie puede interpretar, sino alguien quien tenga Hakma Eliona, la sabiduría de lo alto, que no es la sabiduría como la que es de este mundo, que es la sabiduría secular, o la sabiduría de Abodázara o de la idolatría, o la sabiduría de las naciones, la sabiduría de los magos, astrólogos, caldeos, adivinos, o sabiduría, podemos decir, que incluye a la sabiduría de la teología cristiana, porque no es otra cosa sino, se le llama teología de reemplazo, que dentro de los dogmas cristianos se dice que, como el pueblo de Israel no logró estar a la estatura que demandaba el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, entonces el Eterno desechó a su pueblo, es lo que dice la teología de reemplazo. Y ahora la iglesia viene a reemplazar a Israel, y la iglesia es el Israel espiritual. Entonces, en este contexto podemos ver que la sabiduría terrenal, que nos dice el Brit Hadashah, que no es sino animal, terrenal y diabólica, es la sabiduría que tienen los hombres sin dar lugar a la sabiduría de lo alto, que es la Hakma Eliona, la sabiduría que viene de lo alto, que lo hemos leído en otras ocasiones, es pura, buena, santa y llena de buenos frutos, la cual los príncipes de este mundo no conocían, porque si la hubieran tenido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Entonces vemos esta paralelo, o este puntos extremos entre la sabiduría terrenal y la sabiduría eh, celestial, o la sabiduría que viene de lo alto. En el libro de Corintios es donde principalmente se nos describe acerca de esta sabiduría. Primera de Corintios, capítulo, déjeme ver, capítulo 2, sí. Dice, sin embargo, verso 7 desde el verso 5, para que su fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en el poder de Elohim, Geburá Elohim.
Verso 6. Sin embargo, hablamos Hakma, sabiduría, entre los Tamim. Es decir, entendemos que, por ejemplo, Jacob, nuestro patriarca, es un hombre tan recto. Siempre estudiaba la Torá y habitaba en tiendas o en casas de estudio. Empero hablamos Hakma entre los Tamim, entre los rectos, entre los perfectos. Y Hakma y sabiduría, no de este tiempo, ni de los príncipes de este tiempo que se deshacen, mas hablamos Hakma de Elohim, la Hakma de Elohim, en Sod, en misterio. La Hakma oculta. El Morello Segud nos enseñaba acerca del nombre de Esther, que viene de la palabra nistar. Entonces la sabiduría nistar significa sabiduría oculta, sabiduría escondida, la cual el Elohim predestinó desde antes de los tiempos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca hubiera crucificado al Señor de la gloria. Antes, como está escrito, Isaías 64, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Elohim ha preparado para aquellos que le aman. Y me sentí un tanto culpable el otro día que uno de nuestros hermanos puso un post, o puse yo un post acerca de amar la Torah. Y alguien comentó algo que yo le contesté a propósito. La Torah también es celosa, ama a los que le aman. Es como un esposo ama a su esposa. Y me vino a la mente porque los sabios de Israel nos dicen que el Eterno permite que los que aman la Torá estudian hasta noche, como lo hacía el rey David, y muchos de los Jacamim estudian ya cuando todo el mundo está dormido y nadie los interrumpe, ni hay distracciones, ellos se ponen a estudiar. Y dicen los sabios de Israel, o Jacamim, o Hazal, de bendita memoria. ¿Y qué es lo que sucede en la medianoche? Sucede que los sabios se sumergen en el estudio de la Torah y los entendidos invierten tiempo en el estudio de la Torah. ¿Y a qué podemos comparar esto? Y dice la Gemara a cómo invierten tiempo los esposos cuando se aman. Y los sabios dicen, ¿y a qué hora es propicia para que los esposos se amen y tengan intimidad? Dicen, cuando el esposo le susurra a su esposa en el oído y ella le vuelve a susurrar y le contesta con amor. ¿Y a qué hora sucede esto? Dicen ellos, después de la medianoche, en la cuarta vigilia. Entonces, ¿cuándo es cuando toma este diálogo? En lo muy privado, en la intimidad, cuando los esposos se aman. Y cuando la Torá, dicen los sabios, tiene el pergamino o la piel de carnero, que es color blanco, y los sabios dicen representa el fuego blanco, más la letra negra, la tinta, representa el fuego negro. Y nuestros sabios nos dicen que hoy en día, con la jacma que se nos ha dado desde lo alto, podemos un poco discernir lo que está escrito con la tinta negra. O sea, todo lo que nuestros sabios de bendita memoria han invertido, poniendo su mirada, la pupila de su ojo, de sus ojos, sobre la letra negra o la tinta negra, eso significa que cuando tú la ves con tanto amor, es como esposo y esposa, la Torá con su pupila negra, que es la letra o el fuego negro, se te queda viendo y te revela sus secretos. Entonces, quien ama la Torá lo ama a esa persona. Quien mira a su amada con tanto amor y devoción, su amada lo voltea a ver a él también con mucho amor y con tanta devoción. Entonces, recordando todos estos midrashim y comentarios de Jajamim, le puse en esa nota, por cierto, la Torá ama a los que la aman y también como cualquier esposa o cualquier amada de su amado, no quiere compartir la mirada del amado con nadie más. Y cómo podría un amado
de la Torá, en este caso, es poner sus ojos en la Torá. O sea, no me puedo imaginar en un servicio de Shabbat, cuando abrimos el Sefer Torah, y uno de los deleites que más aprecio en el servicio del Shabbat es poder poner mi mirada en el pergamino. Y tal vez no entendemos todas las palabras que hay ahí, porque todas están en hebreo y no tienen las vocales, pero la estructura, la manera en cómo es diseñada cada columna y las letras hebreas que se tienen que extender para completar el renglón y los espacios que hay, todo tan perfectamente fue entregado en el monte Sinaí a nuestro maestro Moshe Rabbeinu, le llamamos nuestro maestro Moshe, la pasea con él, de tal manera que tan solo poner nuestros ojos ya estamos santificando nuestra mirada, poniendo nuestros ojos en nuestra amada Torá y ella nos voltea a mirar a nosotros. Y es incomparable esa experiencia a poder estar viendo el Humash, estar viendo la tinta en el papel. No es lo mismo que ver la letra negra encima del pergamino de la piel del cordero, y con tanto amor como fue escrita por el escriba, letra por letra, espacio por espacio. Entonces, no me imagino que alguien esté viendo con tanto amor y leyendo del Sefer Torah y su mente esté en teologías o en otro tipo de culturas o como lo describen algunas personas que intentan estudiar la Torá, pero coqueteando con teologías o con otro tipo de conceptos. Entonces, la Torá no te va a amar. eh, y lo sé, porque mi esposa seguramente se enojaría conmigo si yo quitara mi mirada de ella por mirar a otra persona. Entonces, es obvio que no te va a amar la Torá si tú no la amas. Y es algo que Daniel pudo interpretar la escritura en la pared porque conocía la letra hebrea que fue entregada en el primer pergamino del cual no éramos dignos de leer porque construimos el becerro de oro y se nos entregó un pergamino con un hebreo degradado o de menor calidad, porque era lo que podíamos usar en un nivel de degradación cuando caímos en idolatría. Pero cuando viene Esdras, él le pide al Eterno que necesita elevar la nación después del exilio y necesitamos, y ya no había Sefer Torah, habían sido quemados y destruidos por todos los reyes perversos de Judá, aquella famosa Atalía que quiso terminar con la dinastía davídica y quemaron todos los Sefer Torás y se volvieron a la idolatría, lo aleinu, que no nos suceda a nadie de nosotros. Y cuando encuentra el rey Josías este pergamino, que era el que le entregó el Eterno a Moshe Rabbeinu, lo escondió, porque se tiene que esconder lo que es un tesoro y se tiene que proteger y cuidar. Y cuando viene Esdras y renuevan el santuario y encuentran el pergamino, de ahí en adelante las copias que se hacen son en el hebreo que hoy en día tenemos, le llamamos hebreo moderno. Entonces, solo quise ir por toda esta descripción para entender que tenemos que amar la Torá como un hombre ama a su esposa y la Torá te va a amar a ti como una esposa ama a su esposo o como un novio ama a su novia. No espera el momento en que pueda verla en la cita, a la hora que quedaron, en el lugar que quedaron, para poder poner su mirada en ella y ella poner su mirada en él. No existe tal cosa como decir que amo la Torá, pero también amo teologías o también amo culturas o amo conceptos. No cruza por mi mente decir que amo la Torá y que necesito tiempo para poder aprender las letras, los espacios, el diseño, las columnas, las reglas de las distancias y todo lo que el escriba hace, debe ser que la amo tanto que quiero saber cada detalle de ella. Y, y ¿cuándo voy a poder tener tiempo para estudiar el libro de los muertos de los egipcios? Espero que nunca, porque todo mi tiempo está siendo invertido en amar a la Torá. Y si aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y la Aleph, y la Beit, y la Gimel, que forman la palabra Abba, se hizo tendones, se hizo cabellos, se hizo músculos, y si cada letra de la Torá se personificó en el Mesías, entonces no me imagino
verlo a los ojos y pensar en otra cosa. No me imagino escuchar la voz del amado y decir, vengan, benditos de mi Padre, entren y posean el reino que ha sido preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. No me imagino escuchar la hermosa voz de nuestro amado y no me imagino quitar mi mirada de él para pensar otras cosas y escuchar otras cosas. No existe tal cosa, es una mentira, es un engaño. Solamente se forma en las mentes de las personas y, y puede transmitirse a otras personas, cosa que uno tiene que amar la Torah. Entonces, la Hakma Eliona, la sabiduría que viene de lo alto, es diferente a la sabiduría terrenal. Y el Ruach HaKodesh te va a dar de la Hakma Eliona para que podamos discernir las cosas que se tienen que discernir con el Espíritu. Es lo que dice Primera de Corintios capítulo 2. Mas la gente de este mundo no la podía entender porque se tienen que discernir espiritualmente. Y el libro de Jacob, que erróneamente es traducido como Saint Jacobi por la teología de reemplazo. La teología de reemplazo le pusieron Saint Jacobi, que se traduce como Santiago, Santiacobi. Entonces no es San Jacobi, porque no son santos los justos, sino son los sadikim, los estudiosos de la escritura. Entonces, este sadik de nombre Jacob, en su carta de Jacob, se traduce como Santiago, en el capítulo 3 dice, ¿echa alguna fuente, verso 11, por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así ninguna fuente puede echar agua salada y dulce. Quien es sabio y avisado entre ustedes, muestre por su buena conversación sus obras en mansedumbre de Jacma. O sea, está diciendo, compórtate como la Torah te guía, porque la Torah es nuestra nana, es nuestro ayo, es la que nos cuida y nos agarra de la mano, y la meta de la Torah es llevarnos con Mesías, es lo que dice Romanos capítulo 10, porque la meta de la Torah, el propósito, el blanco de la Torah, es llevarte con Mesías. Una vez que estás con Mesías, ya no quieres apartarte de él, porque esa es la meta de la Torá. La Torá nos enseña que representa al Mesías y nos lleva a la Torá viviente que es Mesías. Dice verso, dice, muestre por su buena conducta sus acciones en mansedumbre de Jacma. Pero si tienes envidia amarga y contendencia en tus corazones, no se gloríen, ni sean mentirosos en contra de la emet, de la verdad. Porque esta Jacma no es la que desciende de lo alto, no es la Jacma eliona, sino es la Jacma terrenal, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay envidia y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Mas la Jacma Eliona, la Jacma que viene de lo alto, primeramente es Tajorá, es pura. Después, Shalema, pacífica o completa. Modesta, que es lo que decimos que una mujer se viste con, que es Siniut o Sinúa. Una mujer que teme al Eterno se describe que es Sinúa, que tiene rasgos de modestia. ¿Sí? Y también es Tová, benigna, Kuló Gesed, llena de misericordia y de Peirim Tobim, y de buenos frutos. No es Diná, lo Diná, no es juzgadora y fingida, no sé cómo se diga en hebreo, y tampoco es fingida. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Pues vemos claramente que Nabucodonosor está buscando a alguien cuya conducta la describe aquí bien Jacob. Alguien que tiene la Jacma Eliona, la sabiduría de lo alto, que es pura,
pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. Mas la jacma que tenían los magos, astrólogos y Okay. hechiceros de Babilonia es animal, terrenal y diabólica. Créame, los sabios de astrología de Babilonia, especialistas en el libro de los muertos de los egipcios, especialistas en todos los sortilegios que hacían los asirios y los babilónicos. Entonces, entonces, ¿cómo decirlo? Es difícil tratar de pensar que un siervo del Elohim Altísimo, en los méritos de Mesías, pierda su tiempo y su dinero en ese tipo de cosas. Eh, y el rey Nabucodonosor, quien se le acabó con quién ir a que le digan este sueño, tiene que ir a la fuente de la Jacma Eliona, que es el Elohim Altísimo a través de su siervo Daniel. Y le narra todo el sueño. Y en el sueño, este árbol es cortado y aparentemente en lugar, cuando es cortado, aparece una bestia. Y se le describe que se le quita el corazón de hombre y se le da un corazón de bestia, sin entendimiento. Fue mudado, verso 16 de Daniel capítulo 4, el corazón de hombre le fue dado un corazón de bestia y van a pasar 7 años en que este hombre, que se siente el más poderoso y el que controla todo el globo terráqueo, va a terminar siendo un animal que come hierba. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la demanda, para que conozcan los vivientes que el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Es sumamente interesante este versículo porque el rey Nabucodonosor, el principal mensaje que nuestro Padre Celestial le está enviando a través de el primer sueño, a través de la estatua, a través de poner a aquellos tres justos dentro del horno de fuego y ahora a través de este sueño que no entiende el significado, aquí le está enseñando el Eterno, bendito sea su nombre, en el primer sueño que Daniel, quien es siervo del Elohim Altísimo, solamente le puede revelar porque él sirve al creador del universo. El Eterno le está mostrando a Nabucodonosor que Nabucodonosor tiene poder, pero no tiene todo el poder y que depende del pueblo judío para poder entender el sueño, el primer sueño, y que el Eterno sigue en el trono y Nabucodonosor no tiene el control desde su trono. Entonces, a través de toda la narrativa que hemos estado viendo en estos 4 capítulos, es un propósito en este segundo sueño y última vez que aparece en este capítulo el rey Nabucodonosor. El Eterno le está mostrando, desde que Daniel vino, tú no estás en control, yo estoy en control. Número 2, cuando pusiste a aquellos tres justos en el horno de fuego, tú no los mataste, yo los salvé, yo estoy en control. Y ahora, en este tercer sueño, el Eterno le está diciendo, aunque entiendes que yo estoy en control y yo doy vida, quito la vida y doy vida, yo hago la herida y yo la sano, entiendes que yo mando y que yo estoy en control. Y en ese segundo sueño, pero tercera lección, Nabucodonosor trata de demostrar, dice, ok, el Eterno sigue en su trono y no entiendo este sueño, pero sigo siendo el rey Nabucodonosor. Sigo estando en control de Babilonia, aunque él esté en su trono en el cielo, él me puso a mí y yo voy a ostentar mi liderazgo porque él me puso, en otras palabras, está mandando un mensaje, Nabucodonosor, a nuestro Padre Celestial diciéndole, tú me pusiste, estás encima de mí, pero soy intocable porque tengo que cumplir un propósito. Y el Eterno le está mandando otro mensaje a través de ese sueño. Puede ser que estés cumpliendo una tarea que yo te he dado que cumplas, pero no eres intocable. Y te lo voy a demostrar haciéndote como una bestia del campo por 7 años, en el cual no te voy a quitar el reino, pero vas a aprender que yo estoy en el trono y yo pongo reyes y yo quito reyes.
Ese es el mensaje de todas estas narrativa en lo que está pasando con el rey Nabucodonosor. Verso 18. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Baal Chazar, señor de sabiduría, dirás la declaración de él, porque todos los sabios de mi reino nunca pudieron mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque hay en ti espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar o Balsasar, estuvo callando casi una hora, y sus pensamientos lo espantaban. Y el rey habló y dijo: Señor de sabiduría, Belsasar, el sueño ni su declaración no te espante. Respondió Belsasar o Daniel y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su declaración para los que mal te quieren. Y los sabios de Israel nos dicen, o Jajamim, de bendita memoria, o Hazal, ah, nos explican que en este versículo 19 estuvo callando casi una hora. ¿Puede usted imaginarse la escena? El rey Nabucodonosor jalándose el cabello diciéndole: soñé esto, ¿me puedes decir el significado? Y Daniel callado por una hora. Posiblemente estaba diciendo la midá o haciendo alguna oración honrando al Creador del cielo, bendito sea su nombre. Pero nuestros sabios de bendita memoria nos dicen que eso es lo que estaba haciendo el profeta Daniel. Estaba meditando en nuestro Padre Celestial, pidiendo sabiduría, Hagma, Eliona. Recuerdo cuando vino los Rabí Haim Richman aquí a una ciudad vecina y traía la túnica del Cohen Gadol, del Instituto del Templo, no recuerdo qué otros utensilios traía. Y alguien me dijo que si le preguntaba algo, y cuando me acerqué, le dije: Rabí, alguien tiene una pregunta y no habla en inglés, me pidieron que yo se la haga. Y él se quedó pensando, se me quedó viendo a través de sus lentes y no decía nada. Y yo parado enfrente de él y más gente atrás de mí esperando en línea. Y de repente él abre su boca y dice: primero que todo, toda la sabiduría viene de Hashem, viene de lo alto. Y lo que yo te voy a decir es mi manera de interpretar lo que me estás preguntando. Pero me vino a la mente que de la misma manera que actuó Daniel en ese contexto, el Rabbi Richman me respondió. Se quedó en silencio, se me quedó viendo, pero no me respondió inmediatamente. Meditó en qué respuesta me iba a poder dar para yo dársela a la otra persona. Y es un rasgo muy peculiar de los sabios de Israel. Cuando uno se acerca a los rabís, en la Gemara se nos dice que los sabios no hablan inmediatamente, meditan antes de hablar, cosa que lo he notado también en el Moré Joseph Good. Cuando uno le pregunta algo, se queda pensando y meditando antes de contestar. Contrario a personas que se acercan a uno y le preguntan cosas que uno no tiene la estatura de estos justos o de estos sabios, pero recuerdo que hay personas que se me han acercado en la congregación, han venido de visita a la congregación o miembros de la congregación, y me dicen: hermano, tengo una duda, ¿me podría ayudar? Y yo: ¿cuál es la pregunta? Y me empiezan a decir la pregunta, y que por cierto, no tengo el hábito de los sabios de quedarme callado y meditar. Y tal vez aunque lo tuviera, no me hubiera servido mucho, porque apenas estoy pensando en qué manera contestarle a esta persona, cuando la persona ya me dio la espalda y fue y le preguntó a otro que estaba junto a mí: disculpa, le pregunté al hermano esto y esto y esto, ¿tú qué opinas? Y el otro todavía no termina de escucharlo, ya fue y le preguntó a otro. Pero digo esto irónicamente porque hay personas que están buscando escuchar algo que ellos quieren escuchar, no lo que la Torá puede decir o no que lo que los sabios dicen, y muchas veces uno todavía no termina de contestarle cuando ya no les está gustando lo que le estás diciendo y van a buscar respuesta a otro lugar, y si no a otro, y a otro, y a otro. Entonces, qué irónico que los sabios de Israel se toman tiempo para contestar como Daniel, pero las personas que no estudian la Torá
no tienen el respeto de a que a quien les pregunten puedan esperar por una respuesta, porque todavía no les contestan y se van. Y están buscando en otro lugar. Y se me hizo algo que vino a la mente irónico. Pero volviendo al profeta Daniel, nuestros sabios de bendita memoria nos dicen que se quedó en silencio. Estaba meditando, orando. ¿Cómo podría servirle al creador del universo antes que a los hombres? Y en este contexto, la respuesta de Daniel es dirigida, dicen los sabios, no al rey Nabucodonosor, sino a nuestro Padre Celestial. Y le espantó pensar que se pudiese malinterpretar la respuesta que él va a dar a Nabucodonosor, pero la respuesta del profeta Daniel no es para el rey Nabucodonosor, sino es para nuestro Padre Celestial. Y respondió Belsasar, que es Daniel, y dijo, ¿puede usted imaginarse al profeta Daniel mirando hacia el cielo, hablándole al rey Nabucodonosor, pero hablándole a nuestro Padre Celestial? Señor mío, el sueño sea para tus enemigos. En otras palabras, Señor mío, el sueño que tuvo este perverso sea para él mismo, que es el enemigo de Israel. Y su declaración para los que mal te quieren. En otras palabras, Padre Celestial, que el mal que ocurre en este sueño sea para los que han destruido el templo y para los que buscan el mal para tu pueblo Israel. Que jacma la de el profeta Daniel. Qué audacia de poder hablarle a nuestro Padre Celestial, pero a la vez responderle al rey Nabucodonosor sin comprometer la honra del que se está sentado en el trono de la gloria. Nabucodonosor, por muy sabio, entendido o poder o mucho poder que le haya entregado el Eterno para cumplir el propósito, los sabios dicen que el Eterno permitió que Nabucodonosor se levantara a la cúspide, formando el imperio de Babilonia, porque jamás va a permitir que cualquier clan en el desierto o cualquier pandilla de paganos en el mundo destruya el santo templo y lleve exiliado al pueblo del santo, bendito es su nombre. Es meritorio que sea un grande imperio el que venga a destruir la casa del Eterno. Y no porque sea grande, sino el imperio, sino porque nuestro Padre Celestial, dicen los sabios, prefiere destruir la piedra y la madera en lugar de destruir a sus hijos. Entonces, vemos que nuestro Padre permite que Nabucodonosor llegue a la cúspide del poder para cumplir el propósito de darle un escarmiento al pueblo que tanto ama. Pero no lo escarmienta con cualquier nación o con cualquier reino. Primero tiene que levantar un reino que es muy poderoso para poderlo hacer. Y aquí Daniel le está respondiendo al rey Nabucodonosor, pero hablándole a nuestro Padre Celestial, diciéndole, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, la destrucción venga para este perverso que aborrece a tu pueblo y destruyó el santuario. Verso 20. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y que su altura llegaba hasta el cielo, y su vista por toda la tierra, cuya copa era hermosa, su fruto en abundancia, y que era para todos los y que para todos había mantenimiento en él, debajo del cual moraban las bestias del campo y que en sus ramas habitaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste, te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu señorío está al cabo de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, corten el árbol, destruyanlo, mas la cepa de sus raíces dejarán en la tierra y con atadura de hierro y de metal en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y su parte sea con las bestias del campo, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. En otras palabras, este árbol se convirtió en bestia cuando lo cortaron, y la bestia, al perder el entendimiento y quitarle el corazón de hombre para darle un corazón de bestia, no pudo tolerar, dicen los sabios,
todo lo que le estaba pasando. Y en su desesperación de no poder hablar, porque ahora ya es como un animal, lo tienen que amarrar con grilletes de hierro para que no se lastime a sí mismo, ni se escape, ni se lastime. Pues aquí vemos que en atadura de hierro y de metal en la hierba del campo se ha mojado con el rocío del cielo. Verso 24. Esta es la declaración, oh rey, y la sentencia de el Altísimo, que ha venido sobre el rey, mi señor, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con rocío del cielo serás bañado. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que entiendas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y que a quien él quisiere, lo dará. En otras palabras, Él te puso en control con, con un propósito, pero tú no eres el dueño del mundo. Como Faraón, creía que él era el dueño del mundo y no permitía que sus séquito o sus sirvientes ni aún lo vieran hacer de sus necesidades. Se escondía en la madrugada para ir a hacer sus necesidades, para que nadie viera que era un hombre como cualquier otro. Y la gente creía que era una deidad. Él sentía que él era el primogénito de la creación. Y el Eterno le demostró al faraón que él no es el primogénito de la creación, que el pueblo de Israel es el primogénito del Elohim Altísimo y que de ese primogénito viene el primogénito de primogénitos, que dice el libro de Colosenses, que es el Mesías. Entonces, Faraón no es Mesías. Faraón no es el primogénito del Elión, del Elohim Altísimo. Es el pueblo de Israel. Y aquí, y su Mesías. Y aquí está dándole a entender el profeta Daniel que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres y a quien él quiere, él le da el señorío. Y lo que dijeron que dejasen en la tierra y la cepa de las raíces del mismo árbol significa que tu reino no lo vas a perder, se te va a guardar, se te quedará firme, dice aquí. Luego de que entiendas que el señorío está en los cielos. Entiende bien que el Eterno tiene control de todas las cosas y tú no eres quien controla el mundo ni la creación. Y aunque no tengamos templo y no lo hayas destruido, y aunque nosotros nos hayamos portado mal y fuimos exiliados, nuestro Padre sigue en el trono y su pacto con Israel sigue firme. Y la teología de reemplazo está mintiendo diciendo que porque Israel se portó mal y el Eterno los exilió, ahora la iglesia es el Israel espiritual. No existe tal cosa. Es una mentira. Y coquetear con esa mentira no le agrada a la Torá. Tampoco le agrada a nuestro Padre Celestial. Y Daniel lo sabía perfectamente. Daniel podría coquetear con Babilonia o podría coquetear con otras teologías o pensamientos religiosos o idolatría de ese tiempo. Pudo haberse hecho amigo de los astrólogos o de los sabios hechiceros caldeos y toda esta suerte de necromantes, pero él prefiere guardarse para servirle al único Elohim verdadero. Y abría su ventana a la hora de hacer las oraciones de Shaharit, Minjá y la oración de Arbit. Hacía lo que tiene que hacer un judío piadoso cada día. Ama la Torá con toda su alma, sirve al único Elohim del cielo y aún así el Eterno le da favor delante de Nabucodonosor, para que Nabucodonosor entienda que nuestro Padre Celestial tiene control de todas las cosas. Por lo tanto, oh rey, aprueba mi consejo, redime tus pecados con justicia y tus iniquidades con misericordia para con los pobres, que tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Miren las palabras de la Jacma Eliona, la sabiduría de lo alto, que están fluyendo por los labios del profeta Daniel. El consejo que le da: redime tus pecados haciendo teshuvá, arrepiéntete
y tus iniquidades, redímelas haciendo sadaká. ¿Qué es lo que está diciéndole aquí el profeta Daniel al rey Nabucodonosor? Para empezar, tienes que arrepentirte de tu conducta y de lo que pensabas que tenías control sobre todas las cosas en este mundo, entender que hay un solo Elohim verdadero en los cielos y que es el Elohim de los judíos, a quien tú le destruiste su casa en la santa ciudad de Jerusalén. Entiende bien eso, rey Nabucodonosor. Y número dos, ¿quieres hallar favor delante de él? Haz sadaká, ayuda al necesitado. Y me viene a la mente que en tiempo de Yom Kippur dice que en el día de Yom Kippur o en los 10 días previos a Yom Kippur, que es de Rosh Hashanah, Tishri 1 hasta Tishri 10, de los días intermedios ya no tenemos suficiente tiempo para hacer obras de justicia, de tal manera que la balanza, que si todo el año estuvimos haciendo cosas incorrectas, lo aleinu, que no nos pase a nosotros, sino que hagamos lo justo y lo correcto delante de nuestro Padre Celestial para que la balanza pese del lado de justicia más que del lado de injusticia. Mas, sin embargo, si la balanza a través de todo el año pesó del lado de injusticia y nuestras iniquidades han pesado más que nuestras justicias, la única manera de lo poco justo que hicimos durante el año es que hagamos teshuvah. Cuando uno se arrepiente, son borradas las iniquidades, de tal manera que lo poco que hicimos de justicia llegue a pesar más que las injusticias. Y nuestros sabios nos dicen que tres acciones que comienzan con la Sadi, no recuerdo bien, nos ayudan para que el decreto sea revertido. Y una de ellas es Sadaká, lo que estamos hablando ahorita. La otra es Teshuvah, arrepentimiento, que estamos hablando también aquí. Y la otra es Teshuvah, Sadaká y Tefilá. Son tres: oración, misericordia y arrepentimiento. Si la persona cree que no hizo suficientes méritos durante todo el año y que ya viene el decreto que se va a emitir y sellar en Yom Kippur, la única esperanza que tiene el individuo es hacer teshuvah con todo su corazón. Decirle: Padre Celestial, he pecado yo y toda mi casa, y las iniquidades que he hecho durante todo el año han sido tantas que ahora que me viene a la mente, y comenzamos a decir toda la lista. He desviado, he dado mal consejo, he tenido malos pensamientos, he juzgado, he chismeado, he hecho, y estamos todos haciendo Yom Kippur y con la esperanza de que sea borrada la iniquidad en el otro lado de la balanza para que los méritos de Mesías y los méritos que tengamos nosotros puedan ser suficientes y con Teshuvah, con Tzadaká y con Tefilá podamos revertir el decreto y que el ángel de la muerte guarde la espada y se pueda ir y el decreto sea favorable hacia nosotros. Hay personas en las cuales no hacen teshuvah y no hacen sadaká y tampoco hacen tefilá, hacen alguna de esas dos, pero no una de ellas, o una, solo una y no las otras dos. Necesitamos hacer las tres con todo tipo de devoción o de Kavaná, pero hay personas, como nos dice la escritura, que el rey David, cuando iba a partir de este mundo, le dijo a su hijo Salomón: te encarezco delante del Eterno que hagas dos cosas por mí que yo no pude hacer ya estando aquí. Y siendo tu rey, Salomón, haz estas dos cosas. Número uno, que, que no muera de muerte natural el general Joab, porque mató a Abner, al general Abner, sin tener razón para hacerlo. Lo hizo delante del Sanedrín y le encajó una daga por venganza. Y no fue justo que lo hiciera. No era justo que ese justo muriera con tanta alevosía y ventaja por manos de Joab. Entonces, el rey David le encarece al rey Salomón
que no permita que Joab muera de muerte natural, sino que lo mate, en otras palabras. Y le está diciendo, y también te encarezco que tu maestro de Torah, que se llama, se me fue el nombre, se me olvida el nombre del rabí, el que le aventó piedras y polvo al rey David cuando vino, am, se me fue el nombre, a ver si lo recuerdo ahorita. Pero estas dos personas que no desciendan al sepulcro de muerte natural. Y los sabios dicen, ¿por qué está diciendo esto el rey David? Parece ser como que si lo estuviera haciendo por venganza, como diciendo, haz esta vendetta, véngate por mí porque ya voy a partir de este mundo y yo no me voy a poder vengar de ellos dos. Y pero los sabios nos dicen en la Gemara, nos explican en la ley oral, nuestros sabios, que son los ojos de la nación y que ellos ven lo que nosotros no vemos a simple vista, nos dicen en la ley oral que lo que el rey David quiere es rescatar el alma de estas dos personas. ¿Y cómo puedes rescatar el alma, la neshama, de alguien que no hace teshuvah, tefilá y tzedaká para poder librarse del decreto divino? La única manera es que paguen con su propia vida. Entonces el rey David le está diciendo al rey Salomón, si, si los matas, su muerte va a cubrir por sus transgresiones y su alma no va a ir al Gehenna. Entonces, la única manera de rescatarlos es que no mueran de muerte natural. Imagínense que cómo la halakha prescribe que un justo pueda tratar de ayudar a los injustos de la manera que ellos paguen por su propia vida. Y Shimei ben Geira. Sí, Shimei ben Geira es quien era, dice la Gemara, el maestro de Torah del rey Salomón. Mas, sin embargo, era tanto su celo por las cosas santas que cuando viene el rey David, creo que venía a Jerusalén, sale Shimei ben Geira y le arroja piedras y polvo y le dice que no es digno de ser rey de Israel por lo que había hecho con Betsabé, con Urías y todos estos asuntos que siempre le echa el mundo en cara al rey David por buscar un bien para la nación, se encuentra enemigos por buscar un bien para la nación. Y, y uno de los guardaespaldas del rey David le dice, Señor, ¿quieres que le corte la cabeza como a un perro? Porque está faltándole el honor al rey de Israel. Y lo lógico es que pague con su vida por lo que está haciendo. Y el rey David le dice, no, si él llegó hasta aquí enfrente de mí y viene a gritarme eso, es porque el creador del universo se lo está permitiendo. Si mi Padre Celestial quisiera guardar mi honra, no le hubiera permitido que viniera y lo hubiera matado. Pero si él está aquí es porque mi Padre Celestial se lo permite. Déjalo que haga lo que tenga que hacer y no lo maten. Pero antes de partir de este mundo, el rey David le dice a Salomón, estas son las instrucciones, pero es con miras de que las almas de ellos sean salvas. Digo todo esto porque ¿quién de nosotros lo aleino a ninguno de los que estamos aquí o de nuestros familiares o de nuestra comunidad pueda caer en semejante ejemplo de desobediencia que no hagamos teshuvah como es debido, ni tefilá, ni tzedaká, y que tengamos que pagar con nuestra propia vida en este mundo para que sean cubiertas nuestras transgresiones, que bien pueden ser cubiertas con tefilá, tzedaká y teshuvah, máxime cuando ya tenemos los méritos de Mesías para ayudarnos en el día del juicio. Sin embargo, hay personas que no pueden ver todo esto. Y Daniel le está diciendo aquí al rey Nabucodonosor, le está dando un buen consejo a un perverso, cosa que Daniel va a pagar por ello también. Vamos a verlo, a ver si podemos terminar en los siguientes minutos. Ah, y tus iniquidades con misericordias para con los pobres, que tal vez sea eso una prolongación de tu tranquilidad. Y todo aquesto vino sobre el rey Nabucodonosor. A cabo de 12 meses, andándose paseando sobre el palacio del reino de Babilonia. Nuestros sabios nos dicen
Nuestros sabios nos dicen que la oración o el consejo de Daniel le sirvió al rey Nabucodonosor para que durante 12 meses, todo un año, tuviera tranquilidad, tuviera shalom. Pero al cabo de esos 12 meses, este perverso, o este en hebreo se le llama rasha, este perverso se subió en la parte superior de su palacio de Babilonia y, ah, verso 30, habló el rey y dijo, ¿no es esta la grande Babilonia que yo edifiqué para casa del reino con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi grandeza? Y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando se escuchó una voz del cielo. A ti dicen, rey Nabucodonosor. ¿Y por qué está pasando esto? Nuestros ojos, eineinu, sekereinu leverajá, nuestros ojos, a quienes recordamos con bendiciones, o jajamín de bendita memoria, nos enseñan en referencia a estos versículos que cuando Daniel está meditando y dándole una respuesta al rey Nabucodonosor, no solamente quiere bendecir a nuestro Padre Celestial, sino quiere que se entienda que no le está faltando el respeto al rey porque lo pueden matar. Pero no solo eso, está buscando el bien del pueblo judío. Y al saber que la gente está exiliada, se está muriendo de hambre, no tiene sustento en su alacena, no tiene qué comer. Daniel, cuando medita en todo esto, honra al Padre Celestial, le habla directamente al rey y además le aconseja, ¿quieres saber cómo pueden ser tus iniquidades ser cubiertas? Haz sadaká, dale al necesitado. Entonces, la Gemara, nuestros sabios de bendita memoria, nos dicen que qué es lo que hizo el rey Nabucodonosor. Abrió las despensas del palacio para que le dieran comida a los exiliados. Y de esa manera él buscaba cubrir para que todas sus iniquidades pudieran ser perdonadas, como un tipo Yom Kippur que estaba llevando a cabo ese perverso por el consejo del profeta Daniel. Pero habían pasado ya 12 meses que este perverso estaba alimentando al pueblo judío, a los exiliados, y cuando estaba encima del palacio, volteó hacia abajo y dijo, ¿no soy yo el rey de Babilonia? ¿No construí yo todo esto con todo mi poder? ¿Y quiénes son todos estos andrajosos y hambrientos que entran y salen en mi palacio? En otras palabras, su corazón se enorgulleció nuevamente y todo el terreno que llevaba ganado favor delante del Eterno por alimentar a los exiliados y al pueblo judío, al cual no ha desechado nuestro Padre Celestial. Y hasta este día lo sabemos claramente que hasta hoy nos ha ayudado nuestro Padre para no desaparecer de la faz de la tierra. ¿Qué nación hay que después de haber sido exiliada, perseguida, y todo lo que ha sucedido con el pueblo, aún sigamos en pie? Y es solo la misericordia de nuestro Padre Celestial, bendito sea su nombre. Y este perverso se enorgulleció y cuando miró y dijo, dejen de darle de mi despensa a estos que son mis prisioneros, son mis exiliados. No sé cómo pude haberles dado de comer todos estos 12 meses si lo que debo de hacer o puedo hacer es quitarles la vida si yo lo quiero. Cierren las despensas, dejen de darles víveres, o en otras palabras, ya no quiero hacer sadaká. Es como decir, no me importa que mis transgresiones sean cubiertas, ya no quiero hacer sadaká, no voy a seguir el consejo de Daniel. Y es lo que dice este versículo 31. En cuanto él mandó que se cerrara la despensa y que al pueblo de Israel, al pueblo judío, ya no se le estuviera dando alimento, todavía estaba la palabra en la boca del rey cuando se escuchó una bat call, una voz del cielo diciendo, a ti dicen, rey Nabucodonosor, el reino es quitado de ti y de entre los hombres te echan y con las bestias del campo será tu morada.
y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos, o 7 años, pasarán sobre ti hasta que conozcas que Él, el león, que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres y a quien Él quiere, se lo da. Y aquí Daniel no debió, dicen los sabios, no debió haber dado un buen consejo a este rasha. Y algunos sabios interpretan que por haberle dado un buen consejo a un perverso que destruyó la casa del Eterno en la santa ciudad de Jerusalén, que quemó la santa ciudad de Jerusalén y destruyó y llevó exiliado y dio muerte a muchos justos y llevó exiliados a los que quedaban. ¿Cómo es que alguien que hace esto contra el Elohim del cielo y su pueblo, cómo es que Daniel le da un buen consejo? Y estos sabios dicen que por haberle dado este buen consejo, mm, perdió méritos profeta Daniel, de tal manera que es por eso que es echado en el foso de los leones. En la misma hora, verso 33, se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como los bueyes. En otras palabras, se hizo vegetariano. Y su cuerpo se bañaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como de águila y sus uñas como de aves. En otras palabras, si ves a un vegetariano con pelo largo, uñas largas, tal vez pintadas de negro, Y todo tatuado, posiblemente es el síndrome de Nabucodonosor. Verso 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, o sea, después de los 7 años, y mi sentido me fue vuelto, y bendije al Elión, y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, porque su señorío es sempierno, y su reino por todas las edades. Y todos los moradores de la tierra, que nada son que por nada son contados, y en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad. Ni hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi sentido me fue vuelto. que qué asombroso que le toma a un individuo enorgullecido 7 años comer hierba, hacerse vegetariano y en lugar de hablar, mugir o ladrar y no poder expresar como un hombre se expresa, sino comportarse como un animal, hacer sus necesidades a vista de la gente sin que te dé pena, porque no tienes modestia, no tienes entendimiento, no tienes discernimiento, menos sabiduría y lo entiendes mientras lo vives, pero no sabes cómo revertir tu condición. Y este hombre, cuando se cumplieron los 7 años, me imagino que estaba poniendo rayitas con las uñas largas, día 1, día 2, día 3, día 4, semana. 1, 2, 7, semana. 1 año, 2 años. Cuando se cumplen los años, se arrepiente. Lo que debió haber hecho desde el principio, le tomó 7 años para poderlo lograr. Y en el mismo momento que se arrepiente, sus sentidos le son vueltos y la majestad de su reino le es regresada. Su dignidad, dice, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis grandes me buscaron, y fui restituido a mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Nuestros sabios de bendita memoria nos dicen en esta descripción, ¿en qué sentido le fue dada mayor grandeza? En el sentido de que el rey Nabucodonosor, de cierta manera, es descendiente, creo que de Salomón. Y Salomón tenía tanta sabiduría que podía entender el lenguaje de las aves, el lenguaje de las bestias. No solamente el rey Salomón gobernaba en todo el globo terráqueo y no solamente entendía el lenguaje de los animales y de las bestias, sino que discernía las intenciones del corazón de los hombres y aún gobernaba en las esferas espirituales en el mundo
de los espíritus o de los ángeles, como se le quiera describir. Pues el poder del rey Salomón y la sabiduría es que el Eterno le dio todo esto al rey Salomón. Mas, sin embargo, Nabucodonosor no era de ese grado o de ese nivel de entendimiento, pero dicen los sabios de Israel que la grandeza que le fue añadida es que el rey Nabucodonosor no entendía tanto el lenguaje de las bestias ni ni el trinar de las aves, pero tenía poder sobre los animales. Tenía cierto grado de poder, de tal manera que después de que le es devuelto el sentido y le es restaurado a su reino y le es dada mayor grandeza, él pudo ostentar esa grandeza y dicen los sabios que montaba sobre un enorme león. Y donde él iba paseándose sobre este enorme león, controlaba al león con una brida, como los caballos son controlados por una brida, este león era controlado por una enorme serpiente. O en otras palabras, la serpiente rodeaba el hocico del león y el rey Nabucodonosor controlaba como a un caballo a esta bestia, que es el rey de las bestias salvajes, al león, y era asombroso ver a este perverso con su corona montado sobre un león, controlando al león con una serpiente, y de esta manera ostentaba su grandeza después de que le es devuelto el sentido. Verso 37, y para terminar el capítulo 4. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, sus caminos son juicio, y humillar puede a los que andan en soberbia. Entonces aquí me detengo y qué grande lección nos enseña este capítulo 4 ah, del profeta Daniel. Estaba viendo el capítulo 5 que ya no inicia con la persona del rey Nabucodonosor. Hasta aquí termina el acto de presencia de Nabucodonosor y comienza el capítulo 5 con el rey Belsasar, que hizo el grande banquete y la escritura en la pared, que con el favor del Eterno vamos a poder ver la siguiente semana. Aquí me voy a detener